Entonces, en la clase de hoy vamos a empezar con el concepto nuevo, aparte de energía cinética rotación, que es la dinámica del cuerpo. Con esto ya estaríamos en los finales del curso. Faltaría posiblemente ver cantidad de movimiento angular y movimiento armónico simple. Sí o sí, lo que faltaría ver la próxima semana sería cantidad de movimiento angular, pero movimiento armónico siempre estaríamos ahí viendo si es que se puede o no se puede por las fechas que vienen de diciembre. Entonces teníamos este objeto, este cubo, por decirlo de alguna forma, un objeto cualquiera, y ya sabíamos que lo podíamos rotar por medio de una fuerza aplicada fuera de su centro de masa, generaba un torque, y este también generaba el cuerpo tenía una capacidad para poder interactuar con este movimiento, que era el momentum de inercia. ¿Ya? Ahora este cuerpo al rotar, que ya sabemos el torque, el momento de inercia, nosotros podemos describir este movimiento, las ecuaciones de movimiento. Y eso es lo que es la parte de la dinámica. Ser capaces de escribir las ecuaciones de movimiento del cuerpo cuando está rotando. ¿Ya? Entonces, para eso, en parte general, nosotros ya habíamos visto el torque. ¿Qué es lo que pasa? Que nosotros habíamos visto el torque como cuando teníamos este objeto y le aplicábamos una sola fuerza en un determinado punto. Entonces calculábamos la distancia desde el punto de giro, que le llamábamos R, y calculábamos la fuerza, donde se aplicaba, que era una F. Y hacíamos el producto cruz, el R cruz F, y calculábamos el torque. ¿Qué es lo que pasa? Que si ahora es un sólido, como esta bola naranja, este disco naranja que está ahí, cada uno de estos pedazos está compuesto por la suma infinitesimal de muchos pedacitos, con la idea del momento de inercia, ahora que lo tenemos claro. Y cada uno de estos pedacitos va girando. Entonces, aunque estén unidos, uno puede calcular el total. Si las fuerzas no son iguales, lo más probable es que el objeto se deforme. Eso pasa con las gotitas de agua o una plasticina, que además de rotar se deforma. Pero si no se deformara, todas estas fuerzas tendrían que ser, este torque tendría que ser equivalente, para que todos giraran al mismo tiempo. ¿Ya? Entonces uno puede hacer la suma. Para cada uno de estos pedacitos se genera un torque y uno puede calcular el torque, como el R cruz F. Aquí falta una cruz por si acaso, si se dan cuenta. Ahí falta la multiplicación. Porque aquí considera que todos los R y todos los F en este dibujo forman un ángulo de 90. Y nosotros ya sabíamos que si es un ángulo de 90, el seno que aparece ahí de 90 da 1. Por eso desaparece el seno, pero realmente acá debería haber, para cualquier fuerza, un seno del ángulo. Si se les llegó a olvidar torques, son justo las clases como hace de 2 semanas, vuelvan a verla. Pero es el concepto. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Esta fuerza, nosotros por Newton sabemos que si un objeto se le aplica una fuerza, este objeto acelera. Por lo tanto, aquí se puede aplicar la ecuación de Newton, F igual a m por a. Por lo tanto, estas fuerzas son la masa por la aceleración en cada pedacito de masa. ¿Ya? Pero como esta aceleración solamente se puede mover en un círculo, entra la aceleración que ya conocíamos, la aceleración angular. Es la única aceleración que hay porque está girando alrededor de un disco. ¿Ven que se está sumando todo lo que hemos visto hasta ahora en estas ecuaciones que son bien simples? Uno dice, cuando uno ve esto y no lo entiende muy bien, dice, son 4 líneas. Pero es que dicen muchas cosas. El torque es R por F. Realmente es R por F seno del ángulo. Pero como el ángulo es 90, desaparece el seno. Da 1. Después la fuerza es, voy a poner otro color, es la masa por la aceleración, pero de cada pedacito. Y esa aceleración, la única que es posible, es la aceleración angular. Entonces nosotros sabíamos que la aceleración angular es la aceleración real del cuerpo partido en R. Y ahí podríamos despejar. Y obtendríamos ahora esta ecuación total. Que está ahí.
en cada pedacito. Entonces, por eso es la suma infinita hacia el lado, del M1, del M2, del M3, del M4 y así. Ahora los R cuadrados, los R por R se pueden juntar y formarían el R cuadrado en cada uno de los términos. Y aquí aparece nuevamente lo último que habíamos visto, el momento de inercia. Masa por R cuadrado, que es el momento de inercia, multiplicado por la aceleración angular. Entonces, aquí termina todo lo que hemos visto hasta esta parte. Esto se podría decir que ya es la cúspide de todo lo que hemos visto hasta estas 3 semanas o 4 semanas. Que es que el torque, que ya lo conocíamos, se puede relacionar con el momento angular y la aceleración angular. Total. Porque esta suma es la suma de todos los pedazos y eso genera el momento de inercia. Y cada uno tiene la misma aceleración porque están todos unidos. Entonces ahí tenemos la relación completa del torque, momento de inercia y aceleración angular. Con esto podríamos entonces resolver ahora problemas más avanzados o con suposiciones más reales de las que no considerábamos antes. Una de las suposiciones que podríamos considerar es la siguiente. Imaginemos que tenemos un disco, lo voy a pintar de naranjo mejor, o amarillo. Este disco que está acá, este es un disco completo, aunque parezca simplemente un círculo, es un disco. Y nos dicen que en ese disco es homogéneo y de masa M. ¿Ya? Y adherido, pegado, o ahí soldado, adherido, en un extremo hay una masa M grande, que tiene la misma masa que el disco, en uno de los extremos. ¿Ya? El disco puede girar libremente en torno a su eje fijo. Ahí el eje podríamos pintarlo en azul. Respecto a ese eje, es como una rueda de bicicleta, puede girar libremente. Y el roce es despreciable. Y los dicen que calculemos la aceleración angular del sistema. Lo que lo están pidiendo es que seamos capaces de, una hoja cuadriculada, calcular la aceleración angular del sistema. Entonces, una forma que diría nuestra mente, así si es que no supiéramos nada de física, que diría, mira, ese pedacito de rojo, esa masita chiquitita, va a girar alrededor de un círculo, un perímetro. Yo puedo tener el R, tendría que saber su aceleración y podría calcular su aceleración angular. Porque si yo tengo la aceleración y tengo el radio, puedo calcular la aceleración radial. Y la aceleración podría calcularla por Newton porque está actuando por la fuerza de gravedad. Esa sería una idea, pero está errónea porque esta masita roja, esta masa roja, está unida a la gran masa amarilla. Por lo tanto, es otro cuerpo, es el total de los dos el que está interactuando. Entonces, como ahora hay dos masas que son más grandes, la grande y la chica, uno tendría que relacionar lo que es el momento de inercia del cuerpo, la aceleración, y encontrar una fórmula que relacione estos conceptos. Y ahí aparece lo que era el torque, que es lo que lo invita a esta clase hoy, esta ecuación. Entonces, uno puede preguntarse el torque de esta pelota grande más esta chiquitita. Y tomen mucha atención acá porque esto es solamente como una conversación, no vamos a ninguna ecuación todavía, pero son conversaciones bien profundas. ¿Por qué? Si yo tomo este puntito rojo, es un pedacito muy pequeño del circulito, y yo quiero calcular su torque, porque aquí yo quiero calcular la suma de todos los torques, el torque total, yo voy a poder calcular el torque, porque tengo el sistema de referencia, R, tengo la fuerza, que es su peso, y puedo calcular su torque.
Pero esta esfera es simétrica. Eso quiere decir que va a haber otro pedacito en el lado opuesto que va a dar el torque, pero al sentido contrario. Por lo tanto, se aniquilan. Entonces, cada uno de estos pedazos, independiente de dónde lo ponga, se van a aniquilar. ¿Qué pasa si yo tengo solamente el disco y omito el pedacito chico? Lo borré al final. No se va a girar. Yo nunca he visto que una rueda, si yo la dejo quieta, gire. Si está en su punto fijo. Porque se equilibra la masa. En ambos lados, en el eje de simetría, puedo poner un eje de simetría acá. Tanto la derecha como la izquierda se generan torques, pero unos positivos y otros negativos, y el total da 0. Entonces la suma total hasta ahora da 0. Lo único que va a aparecer es que si yo agrego este pedazo de masa M, es el único que va a generar algo impar, no tiene su par en el otro lado. Por lo tanto, esta suma de torque, la vamos a poner acá con rojo, esta sumatoria de torques del sistema total está por el lado izquierdo más el lado derecho, el lado torque voy a poner, puse ahí. El torque izquierdo de la esfera y el torque derecho, y sabemos que esta suma da 0, más el de la masita. Y ese sí podríamos calcularlo. El único que va a aportar que es impar, es el único que no tiene una pareja. ¿Ya? El torque de la masa que está ahí. Entonces, nos dan la información, nos dan el ángulo, nos dan la masa, actúa la gravedad y podemos calcular el torque. ¿Pero se entendió la idea? De por qué, y fíjense que sin ecuación, que ya estamos en una etapa, terminando el curso, que ustedes ya entran en lo que la ecuación es una simple ecuación lineal, no, ni siquiera está al cuadrado, no es tan difícil, pero el concepto es el que importa, el poder desarrollarlo. Entonces el torque es R cruz F. En este dibujo, el único que va a tener torque va a ser ese pedacito. Que estaba ahí el centro, y aquí había un ángulo, θ. El mismo dibujo que lo están dando. Y masa M, que genera un peso, mg. Entonces, este es R y este es F. Acuérdense que nosotros lo que hacíamos era una proyección en el punto. Pescábamos el punto, la masita M, y el R lo dejábamos desde ahí, para poder calcular bien el torque, el ángulo. Y acá está el peso. Trasladábamos el vector R hasta llegar al objeto, no desde el sistema de referencia, no desde el punto centro del disco. Y este es el peso, o la fuerza. Entonces aquí se forma un ángulo. Ese ángulo no es el θ que los dan, es pi medio menos θ, o 90 menos θ. Entonces pi medio menos θ. Ven que importante referirse bien con el ángulo. Entonces el torque total, va a ser simplemente el valor de R, la magnitud, por la magnitud del peso, que es la fuerza, seno de pi medio menos θ. ¿Ya? El R nos dice que el disco tiene un radio R, el peso es mg, y hay una propiedad del seno de eso que se me olvidó, pero es una función impar, entonces uno pone seno de pi medios menos un ángulo. Vamos a buscarlo. Y está desfasado, que no me acuerdo bien ahora. Ahí está. Pero veámoslo. Si es bien, se me olvida, pero hay que hacer el dibujito del seno.
La función seno parte en 0 y es ahí. Entonces me preguntan, ese es del seno de teta. Es el seno de teta. Y ahora me dan el de pi medio menos teta. Entonces, ¿cuándo vale 0 esto? Con 0. ¿Cuándo vale 0 el de arriba? Este. ¿Cuándo vale 0? ¿Cuándo vale pi medio? Entonces desplazo este hasta pi medio. Y ahí me queda. Y sería un coseno. Porque si vale pi medio me da 0. Y así pueden jugar y se dan cuenta está desfasado hacia la izquierda. Entonces es una función coseno. Y me queda coseno de teta. Y ahí está. Y es el torque. Entonces tenemos el torque. El torque no es nada nuevo, no lo habíamos calculado antes, pero lo nuevo es que ahora yo puedo decir que este torque tiene que ser el momento de inercia por la aceleración. El momento de inercia es el, y aquí de nuevo hay que profundizar, el momento de inercia es del sistema completo, porque esta bolita no está sola, está soldada, está unida al disco completo. Entonces, el momento de inercia, como lo dice la ecuación de momento de inercia, es una sumatoria de mr cuadrado, de la suma total de todos los pedacitos. ¿Sí o no? Que habíamos hecho antes. Pero esta sumatoria se puede separar en dos. Una que es para el disco, que estamos haciendo lo mismo que el torque, más este pedacito que está fuera del disco, que es como ese punto. Lo hicimos exactamente igual acá cuando hicíamos el torque. La suma de los torques lo podemos separar como el torque del disco más el torque de ese pedacito. Y acá podríamos decir la suma de los momentos de inercia del disco más la del pedacito. Entonces, el momento de inercia de un disco es mr cuadrado partido en 2. Y el pedazo tiene exactamente la misma masa, pero es r cuadrado, porque está a una distancia de r. Y ahí yo los podría sumar. Entonces, el momento de inercia total me da este. Los sumo los dos, porque tiene el mismo m. La aceleración y el torque. Y el torque ya sabemos cuánto vale. Es RMG coseno de teta. Ahora, esta aceleración es la aceleración angular. En la pregunta nos dice calcular la aceleración angular. Entonces era simplemente despejar ese alfa. Se van a ir algunos, se van las M, se va el M, se van algunos R, y los quedaría simplemente la ecuación 2 tercios de se van los M, G partido en R, coseno de teta. Pero pueden preguntarte otra cosa, no la aceleración angular, la aceleración de la pelota. Porque fíjense, ¿por qué hay un ángulo? Y esto es bien importante, ¿por qué hay un ángulo? Porque dependiendo de dónde lo soltamos, el objeto va a hacer que acelere distinto el disco. Desde más alto acelera más, desde menos alto acelera menos. Porque ahí juega el papel fundamental el peso, pero también juega el papel fundamental el torque. Si este disco por si acaso parte de acá del objeto acá abajo, no se va a mover. Y ese ángulo es 90. Y el coseno de 90 es 0. Tiene 0 aceleración. ¿Ven que coincide con la ecuación? Que si el ángulo fuese 90 no va a acelerar. Pero esa aceleración angular. Pero hay veces que te pueden preguntar la aceleración de la pelota, de esta pelotita. Entonces te están preguntando eso. Y ahí tendrías que despejar el R. Se va a ir el R. Ahí ya no va a depender del radio. Porque es la aceleración del punto, no es la aceleración angular, es la aceleración del objeto. Entonces, eso no es nada nuevo, porque vimos torque.
era calcular el torque, pero había que pensar, decir, mira, el torque del disco solo, la suma da 0, tanto a la derecha y a la izquierda por simetría. El único pedacito es ese pedazo chiquitito que va a aportar torque. Y de la misma forma para calcular el momento de inercia, porque el momento de inercia la podemos separar como el del disco más el del puntito chiquitito. Que es lo mismo que hacíamos con las barras. ¿Se acuerdan que cuando calculamos el momento de inercia de esta barra en forma de V, era simplemente calcular el momento de inercia de una más el momento de inercia de la otra? Es separarle el momento de inercia para poder calcularlo más simplemente. Ahora, para continuar con esta idea, por si acaso esta clase de hoy es simplemente en mucha aplicación de ideas totales que ya habíamos calculado, torque, no es, vamos a simplemente en la clase de hoy aplicar este concepto. Torque es igual al momento de inercia por la aceleración. Eso es la ecuación de dinámica. Este es el que te dice la ecuación de movimiento. ¿Se acuerdan cuando ustedes calculaban F igual a M por A? Fíjense, tiene la misma es la relación. Yo aplico una fuerza, esa fuerza genera un torque, se le aplica un objeto, que ya no es un punto, que tiene una forma, y hace que acelere, pero también puede rotar. Entonces estamos con las ecuaciones de movimiento de Newton, pero más avanzadas. Son exactamente las mismas. Entonces por eso no se, uno como que las ve y dice, ah, ya. Pero hay que pensar. Vamos a hacer esta polea. Dicen que esta polea hay dos masas, una M mayúscula y una M minúscula, uno más grande que otro, actuando por la gravedad. Por lo tanto, como son masas distintas, una se va a ir hacia un lado y otra hacia el otro, hacia arriba o hacia abajo, y la polea se va a mover, y nos piden que construyamos todo lo que sabíamos anteriormente de Newton. Construye el diagrama de interacción. Volvemos hacia atrás. Construir el inventario de fuerza, el diagrama de cuerpo libre y predecir la aceleración. ¿Ya? Entonces, si hacíamos Newton, tenemos esta masa de acá. Ya, un resumen. El diagrama de interacción son todos los objetos. ¿Cuántos objetos hay? Vistos desde Newton, hay dos. Acá hay uno acá y uno ahí. La polea no tiene masa, entonces no es objeto. ¿Ya? Lo dice una polea ideal, sin más. Entonces son dos objetos, el M y la Tierra. ¿Se acuerdan? ¿Cuál más está la cuerda? Y hacíamos las interacciones. Era ideal, entonces la cuerda tampoco interactúa. Después lo hice el inventario de fuerza. Entonces por cada una de estas líneas tenemos una fuerza. Tenemos la tensión de la cuerda de la masa, que es la misma, porque es la misma cuerda, tiene que tener la misma tensión que en el otro lado, está igual de tensa. Tenemos el peso del pequeño, 1, 2, y ahí está. Y el diagrama de cuerpo libre. Entonces podríamos hacer los diagramas de cuerpo libre y decir el del grande, mg igual t, y el otro mg igual t. Y ahí están las dos ecuaciones. Entonces, sabemos, por si acaso, sabemos que m es mayor que m, mayúscula. Entonces ahora podemos escribir la sumatoria de fuerza, igual que Newton, en el eje Y. ¿Ya? Pero estos objetos, como tienen masas distintas, vamos a decir el del primero, se van a mover, van a acelerar, no se va a quedar quieto. Hay un M mayúscula, M mayúscula. Entonces, masa por aceleración. ¿Cuáles son las fuerzas que hay? Está la tensión menos el peso. Y eso es igual a M por A1. Por el otro objeto, por el M minúscula, tendríamos que la suma de fuerzas de I va a ser igual a M, ¿sí o no? Por la misma aceleración. Podríamos considerar que tiene la misma aceleración porque están unidos con la cuerda. Si uno se mueve, el otro también. Entonces no hay que poner su índice 1,
simplemente aceleración. Y nuevamente, ¿qué fuerzas hay? Está la tensión positiva hacia arriba, el peso hacia abajo, en minúscula. Y la aceleración va a ser negativa porque va en contra del movimiento. Yo voy a considerar que el objeto sea para arriba y este va para abajo. Realmente es al revés porque la masa es mayor, el del mg, aunque sea una m mayúscula no te dice si es mayor realmente. Vamos a considerar que es mayor, entonces se van a ir hacia allá. Entonces este va a ser negativo y este es positivo. ¿Por qué? Porque el primero va hacia abajo, va en contra de nuestro sistema de referencia, y el segundo va hacia arriba, entonces acelera positivo. Podríamos entonces, tenemos las dos ecuaciones y simplemente restar. T menos mg menos ma y restarle el mg ma. Restar. Para que se vayan las tensiones de la cuerda. Y los quedaría simplemente mg menos mg igual, y todo es negativo, ma menos ma. Podríamos multiplicar por un menos 1 para que quede positivo el otro lado, factor común el a, y podríamos calcular la aceleración. Y ahí está la aceleración de la cuerda. Eso es lo que habíamos hecho en la primera prueba. Esto es Newton, no hay nada nuevo. Y podríamos dejar el g y nos queda el m partido en m más c. Muy bien, eso es Newton. Pero Newton tiene un problema. Y es el siguiente. Que él no considera la polea. Él considera que esto es ideal. Entonces esto es una aproximación, porque consideramos una polea ideal. Pero ahora somos capaces de calcular realmente cuánto va a valer la aceleración. Porque ahora vamos a considerar ese factor que nunca consideramos, que era la polea. Que Newton le tenía miedo. No miedo, sino que nunca lo consideró. Nunca sabe, capaz que sí lo consideraba, pero no sabía y nunca lo escribió. Pero existe esta polea, y esta polea gira y tiene un torque. Entonces cambia todo. ¿En qué cambia? Lo primero que va a cambiar esta polea es que tenemos que centrarnos en la polea. Si lo centramos en la polea, hay una tensión 1 que empuja por el lado derecho, izquierdo, y otra que empuja por el lado derecho. Son tensiones distintas, porque si no son tensiones distintas, la polea no gira. Son las únicas fuerzas que hay. Está el peso, por si acaso, está su propio peso, pero el peso está dentro del centro de referencia, entonces no genera torque. Solamente está esta fuerza y esta fuerza en la polea. Y si estas fuerzas son iguales, no generan torque, porque van a ser opuestas. Entonces tienen que ser distintas. Entonces, fíjense, ya con esto ya mató a Newton, porque Newton considera que el torque, la tensión de la cuerda es la misma, en ambos lados. Y realmente no va a ser la misma. ¿Y saben por qué no va a ser la misma? Por algo muy real. Si yo tengo la polea y tengo una cuerda que va por acá, esta cuerda interactúa con la polea y siente un momento de inercia. Entonces, por un lado y por el otro, no tiene la misma tensión. Porque por un lado está en contra de esta interacción, está como una fuerza de roce. Entonces está interactuando ahí el momento de inercia de la polea. Entonces las tensiones muy ínfimamente no van a ser iguales. Newton nunca lo consideró. Él pensó que era la misma cuerda y la tensión era igual. Es una aproximación. Por eso Newton no es tan perfecto. Tiene errores. Y ahora que ustedes están en este curso están dando cuenta de los errores que tiene la aproximación. Son aproximaciones, realmente funcionan. Es como no considerar el aire. Pero uno ahora puede aproximarse más real todavía. Entonces, tenemos que trabajar
Igual con Newton, con la ecuación anterior, con esta del visto desde la masa m grande y de la masa pequeña, igual las vamos a considerar. Pero ahora es simplemente que esto es un T1 y esto es un T2. No son las mismas tensiones. Y este es el mg y este es el mg. Entonces aquí tengo los tres cuerpos, así los tres diagramas, dos diagramas de cuerpo libre, ahí el que hace Newton, y este el que sabemos nosotros por torque, por momento de inercia. Los primeros de Newton son igual de siempre. Vamos a considerar ya que se mueve hacia abajo y este hacia arriba porque la masa es mayor, entonces consideramos que este rota hacia allá, porque está unida con la cuerda, la rueda, en la resta anterior, entonces cancelar las tensiones era un error. No, es que Newton no le interesaba la tensión de la cuerda. Porque aunque tú no la canceles después, tú la puedes ingresar. Sí, era un error porque no son iguales, pero es que aquí uno parte con la idea de Newton, que es la misma cuerda, y las cuerdas se tensan. Entonces, como es la misma cuerda, la tensión es la misma. Es un error de aproximación. Uno siempre aproxima. Tiene que considerar, por ejemplo, si tú quieres calcular la altura de un edificio, tú aproximas dependiendo de tu herramienta. Por eso le enseñan mucho en laboratorio a los márgenes de error. Hasta qué punto uno puede considerar correctos los cálculos. Funciona, por si acaso, ¿cierto? Funciona. Uno lo calcula y hay un margen de error. Pero ahora uno puede ser más perfecto. Entonces, de las ecuaciones de Newton de esta, ahora lo que vamos a tener es lo siguiente. Considerando que todo lo que vaya por allá es positivo, podríamos considerar entonces que tendríamos lo siguiente. T1 menos el peso es igual a menos m mayúscula, ma. ¿Por qué negativo? Porque va en contra de la aceleración. Y el otro sería T2. Fíjense que aquí aparecen las diferencias. Porque tenemos que considerar que las tensiones son distintas. MA. Entonces ahí tenemos las dos ecuaciones de Newton. La diferencia con la anterior es eso, que ahora es 1 y 2. Y no podríamos restarla. Pero, ¿cuántas incógnitas tenemos? Tenemos una. No, es que no es tan fácil arreglar y decir, pero es simplemente considerar que las tensiones son distintas y solucionamos el problema. No, porque tenemos dos ecuaciones y dos incógnitas. Y no hay más ecuaciones. Por Newton no hay más ecuaciones. La tercera ecuación tiene que salir de acá de la parte de la polea. La consideración de la polea. Entonces vamos a sumar todos los torques que hay en la polea. Y la suma total de los torques me tiene que dar el momento de inercia por la aceleración angular. Es la ecuación que estamos viendo hoy día. ¿Cuántos torques hay? Hay dos solamente. T1 y T2. T1 y T2. ¿Ya? Realmente ahí la cuerda está hasta ahí. El peso de la polea no aplica porque está justo en el R0. Entonces da 0 el torque. Es simplemente las tensiones. ¿Cuál va a ser positiva y cuál va a ser negativa? Hay que recordar regla de la mano derecha. Este R va para acá y este R va para allá. Entonces el del TEL 1 va a ser positivo. Dependiendo también del giro que hagamos. Como estamos haciendo ya el giro para allá, entonces me va a quedar que el T1 es positivo. T1 por el R. Fíjense que el seno se va, porque realmente es un producto cruz, pero me queda ángulo de 90 entre los dos, entre el R y el F, igual que acá. Entonces siempre ahí en la polea me va a solucionar eso, que la cuerda siempre que haya en una polea va a dar ángulo de 90. Háganlo con el ángulo que quieran y les va a dar 90. Y simplemente les va a quedar el torque, que es la tensión por R. O podríamos notar simplemente, uno me va a saltar el paso porque pues se van a confundir. La suma de torque va a ser el torque del 1 menos el torque del 2.
¿Por qué el del 2 es negativo? Nuevamente por regla de la mano derecha. Sí. Por regla de la mano derecha, uno va hacia arriba y uno va hacia abajo del torque, positivo o negativo, fuera del plano o dentro del plano. Ya. Ahora, sumemos los torques y los podemos calcular. El torque 1 va a ser T1 R seno de 90. Y el otro va a ser T2 R seno de 90. O pi medio. Y eso tiene que ser igual al momento de inercia por la aceleración. El momento de inercia es positivo, fíjense, porque es antihorario y va hacia arriba, entonces da ahí positivo. Ahora, ¿cuál es el momento de inercia? Es una polea, es un disco. Como es un disco, el momento de inercia, ya lo sabemos, es la masa de la polea, mp, por el radio de la polea, partido en 2. Y la aceleración, esto es todo el verde, lo voy a poner en morado, ahí, morado. Y la aceleración la aceleración angular, es la aceleración de la polea partido en R. ¿Y por qué lo separé? Porque me interesa la aceleración de las masas. Me interesa la aceleración de este punto, cómo acelera, y la aceleración de los cuerpos. No la aceleración angular, la aceleración. ¿Ya? Ahora, fíjense que acá también hay uno R, lo voy a poner en verde. Hay un R factor común. Acá hay un R, se van a ir los R. Fíjense ahí matemáticamente se tienen que ir los R. Seno de 90 me da 1, entonces me queda simplemente T1 menos T2. El R, factor común, pásenlo para el otro lado y se va a dividir con los R cuadrados y van a desaparecer. Y me queda ahí. ¿Qué es T1 y qué es T2? Ya los tenemos de las ecuaciones de Newton. Entonces T1 es simplemente MA más MG y el T2 es menos MA menos MG igual a MP aceleración partido en 2. Y ahí están las ecuaciones. Las ecuaciones que podríamos considerar de Newton. Entonces, juguemos un rato. Tenemos que factorizar el A, porque es la aceleración que queremos. Entonces, todo eso para un lado, y me quedaría para el otro, me queda el mg menos el mg, que son estos morados, que no tienen aceleración, y al otro lado me quedaría todo con factor del A, y me quedaría mp medios más mg menos mg. Entonces la aceleración va a ser mg menos mg partido por todo ese paréntesis, que no lo voy a escribir, pero sí lo voy a copiar. Copia. Profe, Sí. creo que arriba las tensiones no estaban despejadas. Yo la despejé mental. Dejar T1, deja T1 solo. Entonces, mira. T1 es todo esto. Este Claro. negativo pasa a positivo. Entonces, todo esto. Sí, no había visto un signo menos, perdón. Sí. El signo menos. Y para el otro lado. Ya. Entonces, la aceleración me quedaría simplemente MP partido en 2 más MG menos MG. Pero igual quiero corroborar algo porque me tendría que dar positivo 1. Este MG, déjeme verificar las líneas. SMG. Ah, ya. Sí, aquí hay un negativo. Por si acaso, ahí hay un menos. De un MA. Entonces, y puse G, no sé por qué puse MG. Y este es ahí. Ahí.
y este es con más. Ahí. Ese menos, por si acaso, es de acá arriba, que me comí el menos de ahí. Que hay que siempre corroborar. Y factor común, entonces los G no tienen G. No sé por qué puse G, repetí los MG 2 veces. Y ahí está. ¿Cómo yo sé que estaba más o menos malo? Por lo siguiente, voy a factorizar y ahí se van a dar cuenta. MG, factor común G, partido en MP, que es la masa de la polea. Y ahora fíjense lo que Newton le dio. A Newton le he dado el M menos mg, el M por menos M por G. Ya solo da el M menos M por G. Y la única diferencia es que a Newton nunca consideró la masa de la polea. Pero nosotros sí. Y por eso una aproximación es muy pequeña, es una aproximación ínfima. Profe, las paréntesis, las M y la M no deberían ir solas. Sí, por eso me di cuenta y quité ahí los G que tenía puesto antes. Porque es el factor común de la aceleración. Esta ecuación está bien, por si acaso. Es esta. Reemplacen T1, que T1 despeje lo del 1. T2 lo reemplaza y despeja la aceleración. Y da exactamente lo mismo que Newton, solamente que aparece este término. La masa de la polea. La masa sí es muy pequeña, si la polea, realmente las poleas, así comparado con lo que llevan, no tienen casi nada. Hasta en los laboratorios es muy pequeña, gramos. Entonces, dividido por 2 es más pequeño. Entonces, tan pequeño que puede ser despreciable y llegaríamos a Newton. Pero la realidad es que hay un factor ahí, que le faltó a Newton, que era la masa de la polea. Y ahora que tenemos la aceleración, podríamos calcular las tensiones, porque tenemos la aceleración y tenemos el peso. Es simplemente cada uno. A lo que voy es que si yo sé que T1, voy a despejarlo, es menos M menos MA más MG, tengo la aceleración ahora, podría reemplazar y obtener la tensión 1. Y de igual manera podría obtener la tensión 2. Pero tendría las tensiones. ¿Ven? Y no es difícil, porque si se centran, no es calcular el torque, ya lo habíamos calculado, y el momento de inercia, pero es un disco, entonces muchos momentos de inercia no hay, porque se recordarse la fórmula. Y la fórmula del momento de inercia ahí está en morado, que es la masa por R cuadrado partido en 2. Es aplicar la fórmula. Es más difícil cuando calculamos un momento de inercia de figuras raras, de una barra que se movía, pero un disco en el centro no tiene dificultad. ¿Alguna otra duda antes de continuar? Sigamos, entonces. Entonces, ni siquiera leímos la pregunta. Nos dicen, de acuerdo al DLC, que aquí estamos suponiendo con Newton, podría girar con aceleración angular. Aquí te están invitando a que, esto por si acaso estas preguntas están con la de Newton todavía. Realmente nosotros tenemos que fijarnos en que la polea gira, y que si gira ya se tiene que calcular el momento de inercia. ¿Y qué debería pasar con las tensiones? Porque aquí están pensando a que tú lo calculaste con Newton. Entonces dice, ¿qué pasa con las tensiones? Dice, pero si es la misma tensión, ¿por qué dice tensiones? Y ahí uno se da cuenta y dice, recuerda el torque. Y ahí uno lo puede calcular. ¿Ven? Y esta es la corrección. Fíjense acá. Esto es Newton. Fíjense, esto es Newton. Porque Newton se preocupa de los objetos y no de la polea. Él omite la polea. Pero si uno viera la polea desde Newton, porque acá hay un cuerpo con tensión, acá hay otro cuerpo con la misma cuerda, pasaría ese problema, que no pueden ser iguales porque así no giraría la polea. Y esa es la corrección que uno hace, que tiene que decir, no, las tensiones no pueden ser iguales porque si fuesen iguales la polea no gira. Y ahí uno puede calcular. Y es todo lo que hicimos recién. Construir de nuevo los diagramas, el inventario de fuerza, yo lo hice de una. El diagrama de cuerpo libre, considerando también la polea. Entonces hacer el diagrama de este, hacer el diagrama de ese, que son los de Newton, pero agregar el de la polea.
Y eso, y calcular los torques. ¿Ya? Aquí hay otro problema, que nuevamente lo invitan a que dice, resuelva este problema y primero lo podíamos considerar como una polea ideal, Newton, que omite la polea, y hacer los dos diagramas de cuerpo libre. Este ya lo habíamos hecho, por si acaso, en las primeras unidades. Este está acá y ese está ahí, y simplemente centrarse en el objeto S y Q. Y calcular la aceleración. Ahí había un coeficiente de roce y se puede calcular. El problema es que ahora te invitan a que no omitas la polea, porque la polea está. Entonces va a ser mejor el modelo. Primero, lo podemos hacer el diagrama, la lista de fuerza, pero yo me voy a centrar en solamente el diagrama de cuerpo libre, del S. El diagrama de cuerpo del S, voy a poner acá el S mejor, S, tiene una tensión. Esa tensión lo empuja para allá. Tensión 1. ¿Por qué ahora tiene tensión 1? Porque hay una polea. Y si las tensiones no fuesen las mismas, si las tensiones fuesen las mismas, la polea no gira. Por eso tienen que ser distintas. La tensión 1 y la tensión 2 tienen que ser distintas. Tengo entonces la tensión 1, tengo la normal y tengo la fuerza de roce. Y tengo su peso. El S es la masa S. MS por G. Entonces ese es el diagrama de cuerpo libre del primero. Puedo hacerlo en el eje Y y en el eje X y tengo la sumatoria. Eso es Newton. La diferencia, por si acaso la diferencia es la tensión, que ya no es T, sino que es T1. No estoy haciendo la de Newton, por si acaso. Estoy haciendo los mismos pasos, pero con el real. Considerar que las tensiones son distintas. Entonces la suma en el eje X va a ser la tensión 1 menos la fuerza de roce igual a masa por aceleración. Y la suma de fuerzas en Y va a ser la normal menos el peso igual 0, porque no se mueve ni hacia arriba ni hacia abajo, solamente se mueve hacia acá. ¿Cómo yo sé que se va a mover hacia allá? Porque lo único posible es que se mueva hacia la derecha, no se puede mover a la izquierda, porque el objeto no tiene pierna, es un cubo, entonces no puede empujar hacia el otro lado. Lo más probable es que si se llega a mover, solamente se va a mover hacia allá, porque alguien lo está empujando, que es el Q. Ahora podría ser el Q. El Q es más fácil porque simplemente tengo el peso de Q, que es mq por g, y la tensión 2. Eso es lo nuevo, acuérdense, no es Newton, porque aquí las tensiones no pueden ser las mismas. Entonces tengo la suma de fuerza en I solamente, y sería el peso. Consideremos el para arriba positivo, entonces sería T2 menos mq por g. Voy a borrar esa q que parece fea. Menos, porque se mueve hacia abajo, el mq por la aceleración. Y las masas son las mismas, entonces para no confundirnos, la tengo que escribir igual que la escribí al lado. Y acá también. ms. Ahí está. Y ahí está. Eso es Newton, así es fijarse en los objetos. Pero lo tenemos que fijar en la polea. Esa es la tercera parte. La polea, y aquí tenemos primero esta tensión 2. Esa tensión 2 es la fuerza. Y siempre, y esto es lo que les puedo dar como un tip, siempre va a ser perpendicular al R. Si no me creen, la cuerda que pongan va a dar perpendicular a R. Entonces siempre va a ser seno de 90. La diferencia es que dependiendo hacia dónde va el giro, va a ser el torque positivo o va a dar negativo. Nada más. Entonces tenemos esa acá y la otra pedazo de la cuerda está acá. T1. Que esa es la otra fuerza.
Entonces, en un disco, en una polea, se soluciona todo porque ni siquiera tenemos que calcular el torque, así como el seno de algo, porque el ángulo son 90. Entonces, lo único que tengo que hacer es la regla de la mano derecha. El T2, por si acaso, el torque del 2, va a ser negativo. ¿Por qué va a ser negativo? Porque con la mano derecha ustedes hacen el R cruz F y le va a ir hacia adentro el torque. Va a ir hacia adentro. Mientras que el otro da hacia afuera, positivo. Porque es antihorario y el otro es horario. Recuerden que antihorario es positivo, el torque, y el otro es horario negativo. Entonces, el torque va a ser la tensión 2 por el R, seno que de 90, y el torque 1 va a ser la tensión 1 por R, seno de 90. Y la suma total de torques me va a dar T1, porque el T1 es positivo, el torque 1, menos el torque 2, igual al momento de inercia por la aceleración. Y es un disco nuevamente. Entonces, si un disco es la masa de la polea por R cuadrado partido en 2. Y la aceleración angular es la aceleración partido en R. Y nuevamente se van los R. Es como metódico. Siempre que hay un disco, una polea es lo más fácil. Porque ahí se dan cuenta que si hacen unos 5 o 10 ejercicios, es bien metódico. Entonces me queda el T1 menos el T2 MP por la aceleración partido en 2. Y ahí está la otra ecuación, la tercera. Y ahí tengo las tres ecuaciones. Tengo más ecuaciones. Tengo las de acá, tengo la de ahí y esa de ahí. Y puedo resolver el sistema. Recuerden que hay una ecuación más, porque podríamos decir, ¿cuántos incógnitas tenemos? Tenemos T1 acá, una. Después tendríamos T2, 2. Las masas no son incógnitas, por si acaso, porque te las da. Y la polea dice, a ver, por una cuerda especial que pasa por el no ideal. Y ahí los dicen, ve que la polea al no ser ideal tiene masa y tiene radio. Entonces no es una incógnita. La fuerza de roce puede ser una incógnita, pero sabemos calcular la fuerza de roce. Es la normal por el coeficiente de roce. Entonces basta con la normal. Entonces, la normal la podemos calcular también. Vamos a considerar que es una incógnita. Entonces están relacionados, por si acaso, S y S están relacionados. Y en la otra incógnita sería la aceleración. Entonces tenemos 4 incógnitas y tenemos 4 ecuaciones, las podemos resolver. Nada más. Entonces ahí ya es resolver sistema. No lo voy a hacer como el otro anterior, que lo hicimos completo, el de la polea, pero este se puede resolver nuevamente. Entonces, la moraleja. Si antes no nos preocupamos de la polea, ahora sí los tenemos que preocupar de la polea. ¿Qué pasa con las unidades si lo metemos a una matriz? ¿Qué unidades? ¿De qué cosa? No entendí bien la pregunta. Recuerda que pueden hablar por micrófono así de las 4 ecuaciones. Son 4 ecuaciones, 4 incógnitas sobre las unidades. Uno puede resolver, por si acaso, las ecuaciones cuando tiene un sistema de ecuaciones lo puede resolver por matrices. Si lo sabe resolver bien con matrices, no hay problema. Y las unidades, por si acaso, está calculando, las matrices no calculan las unidades. Después uno tiene que saberse la unidad de cada uno. Su compañero lo que dice es lo siguiente, es que si tiene las 4 ecuaciones, que están acá, las voy a copiar, pegar, esas son 2, acá hay otra, copiar, pegar, y la última.
Ustedes en matemáticas le enseñan cómo resolver ecuaciones. Entonces hay una forma que es haciendo sistema de ecuaciones. Entonces uno dice, voy a dejar el T1 en esta columna, el T2 en esta columna, lo que es n, porque este FR lo podemos escribir como constante por n, y lo que es a. Entonces uno hace una matriz. De la ecuación 1, fíjense, la ecuación 1 sería 1, 0, menos FR, que sería el menos el nu por n, que lo voy a poner con color. Este término es ese. Y el menos ms, porque lo tengo que pasar para otro lado. Y me falta otra columna más, que es todo lo que me sobra. Si es que me llega a sobrar algo, un número o algo por el estilo. Y hago ecuación por ecuación. Y lo que voy a hacer es resolver la matriz. Se puede hacer, pero las matrices nunca te van a dar las unidades. Eso es matemáticas. Es simplemente resolver la ecuación, la incógnita. Se puede, pero uno tiene que tener cuidado con la unidad. Eso se puede hacer, no hay problema. Pero son ecuaciones tan simples que es más rápido resolviéndola por los sistemas de sustitución, reducción, que por hacerlo por matrices. A lo más son 4 ecuaciones y son lineales y son muy simples. Es sumar y restar, sustituciones y salen de... Pero matrices no. Matrices son ecuaciones ya que no te salen. Es como que quisierais matar una mosca con una bazooka. Es totalmente innecesario. De que la haya a matar, pero el daño colateral que es tu tiempo la de gastar. Y en una prueba uno no se puede dar el lujo de gastar tiempo. Ya, sigamos. El yo-yo. El problema número 2, el yo-yo. He encachado este ejemplo porque es uno de los que todos han visto un yo-yo, pero nadie se ha puesto a pensar cómo escribir ecuaciones de movimiento. ¿Qué es lo que pasa? Que acá tenemos el yo-yo, un yo-yo, y gira hacia acá por si acaso. El yo-yo tiene que girar hacia acá para que se pueda deslizar para allá. Entonces, si los vemos por Newton, ese yo-yo, ese punto, tiene dos fuerzas, la tensión y su peso, la masa por G. Y nada más. Entonces, la ecuación de Newton es tensión menos mg igual a m por a, porque el yo-yo acelera, cae. Pero no se puede resolver, por Newton no se puede resolver, porque tengo una incógnita y tengo otra incógnita. Newton nunca pudo resolver el problema del yo-yo, o capaz que no existían los yo-yo en su tiempo y no lo podía resolver. Acá tengo una ecuación, que es la de Newton, pero tengo que considerar la de la polea. Un yo-yo es como una polea, un disco. Entonces, la suma de torque. Acá hay dos fuerzas, la tensión y el peso de la polea, pero el peso está en el centro, entonces no aporta. Y el único que va a aportar va a ser la tensión. La tensión por el R del yo-yo, seno del ángulo, pero el ángulo sigue siendo 90 porque es un disco. Siempre va a ser perpendicular al R. Siempre va a ser perpendicular al R. Y esa suma me tiene que dar el momento de inercia del yo-yo por la aceleración. Y es, si se dan cuenta, ya es como metódico. El momento de inercia de nuevo es un disco. mr cuadrado partido en 2. Y la aceleración es la aceleración partido en r. Se va al 2r y me queda 2t partido en m y obtengo la aceleración. Yo puedo calcular la aceleración del yo-yo. Si conozco atención, pero tengo dos ecuaciones. Esa es una y la otra ecuación era t igual t menos mg igual a ma. Dos ecuaciones, dos incógnitas. Y puedo resolver el yo-yo. ¿Por qué lo dividió en dos? Porque el momento de inercia de un disco es mr cuadrado partido en 2. De un disco que su centro de giro está en el medio. Véanla, por si acaso, voy a ver si la tengo acá. Acá está. Energía cinética, esta es la clase anterior, de momento de inercia. Y los vamos a donde está la fórmula. Ojo, los pasamos la fórmula de los momentos de inercia. ¿Dónde está el disco? Ahí está.
Este es el disco. Que al disco no le interesa el alto, por si acaso. El H no le interesa al disco. Y este es el momento de inercia en el punto de giro de un disco. MR cuadrado partido en 2. Entonces, por eso siempre va a ser el momento de inercia. Si fuese otra figura, si no fuese un yo-yo circular, sino cuadrado, cambiaría. Y tendríamos que hacer el de un cuadrado. Profe, ¿Sí? que el otro día en ayudantía nos dieron una fórmula que era la masa por el radio al cuadrado, pero partido en 4. Partido en 4. ¿Y qué figura era? Un disco también. Pero el disco, la masa R cuadrado partido en 4. Sí. No sé qué ejercicio hacen en la ayudantía, pero si es buscar. Mira, búsqualo hasta en internet. Yo, para confirmarlo, yo lo busqué por en Google. Puse momento de inercia disco y me salió estilo MR cuadrado partido en 2. No, el partido en 4 tiene que ser otro disco, puede ser, no sé, un AR, un CMYK disco, pero no. O puede ser que dijo R medio. No es raro. Puede ser, no, es que si uno se pone a pensar, hay miles de formas que te dé, porque depende del radio también. Porque si, a ver, así para pensar cómo solucionar el ayudante. Si yo considero que esta es la ecuación, este sí o sí es la ecuación de momento de inercia de un disco. Para que me dé 4, tiene que ser R medios. Y ahí. El radio del disco tendría que ser R partido en raíz media. Es la única forma que me dé eso. Porque recuerden que la fórmula es R al cuadrado. Y si el radio vale 2R, sería 4R cuadrado. Si fuese 3R, sería 9R cuadrado. Y así. No sé. Pero véanlo ustedes, si uno tiene que cuestionarse de todo. Cuestionarse al profe o al ayudante, porque lo podemos equivocar. Y pensar. Veamos. Momento de inercia disco. Mira, ahí está, momento de inercia del disco. Wikipedia, hasta, ojalá que esté en Wikipedia. A ver. No está, ya imagen, ¿no? Pero yo corroboraría siempre con Wikipedia y ahí está. Entonces el primero. ¿Por qué independiente si el cilindro es, o mira, dice cilindro sólido o disco? ¿Por qué independiente del largo del cilindro? A él no le interesa, depende del giro, del corte. Entonces, MR cuadrado partido en 2. Más abajo también son un disco, pero como que el eje está cambiado y sale un cuarto. Entonces, ese puede ser. Que él consideró que... ahí está. Puede ser que él consideró como el otro... Ya lo voy a anotar acá. Puede ser que el ayudante, lo que estaba haciendo la ayudantía, porque ahí tienen que pescar la ayudantía, que el giro era una moneda. Algo así que gira como en el entorno. Cuando alguien hace que la moneda gira alrededor en la mesa. Y ahí aparece un MR cuadrado partido en 4, pero aún así te falta otro término más, que es más ML cuadrado partido en 12. Pero el L sí es largo. Profe, Sí, eso era. ahí busqué Eso otra puede ser. imagen ¿Ah? y busqué otra imagen. Ya. De hecho, era como la primera y decía así como que si giraba en torno al eje Z, claro, Sí, era un medio en torno el al mismo. eje ahí. Sí, por eso. El ayudante, el que les tuvo que hacer, para que dé el cuarto, yo no me la sé de memoria los momentos de inercia, es eso. Que él tenía el disco, pero él lo hacía girar así. Es como una moneda. Pongan una moneda en la mesa y péguenle un chirlito o un golpe y va a girar alrededor de la moneda. ¿Se me entiende o no? Ese momento de inercia es mr cuadrado partido en 4, que gire así. Pero el que estamos haciendo nosotros es que gira así. Y es totalmente distinto. Es que ya tienen que entender eso, que no porque el objeto sea un cilindro, el momento de inercia es el mismo. Depende mucho del giro también. De dónde estamos haciendo el giro. Es como la barra. Si yo tenía la barra acá o la tenía acá, y dependía mucho si lo hacía girar desde un extremo o desde el punto medio. Cambiaba totalmente el momento de inercia. Uno era partido en 3 y el otro era partido en 12. El disco también, pues, dependiendo de cómo lo gire,
el momento de inercia va a ser distinto. Entonces el ayudante el que hizo fue el del poner la parada y girarla para que formara como una esferita. ¿Ya? Entonces no es que estaba mal el ayudante, es que son giros distintos. Por eso uno se tiene que fijar el giro. Pero el yo-yo gira así nomás, el yo-yo gira de esta forma. Igual que las poleas. Ya. Este problema es exactamente igual, por si acaso, que el que hicimos recién, pero ahora le agregamos una fuerza. Y la diferencia, me refiero, es igual a este, pero la diferencia es que este está inclinado, el nuevo. Entonces, el único que va a cambiar va a ser la compensación entre el peso y la normal. Que la normal no va a ser el peso. Es una descomposición. Pero se puede hacer. Pero nuevamente, acuérdense de la polea. ¿Ya? Y, miren, aparece nuevamente la barra, que ya hemos hecho millones con la barra, toda la clase pasada. Pero ahora lo dice lo siguiente, que esta figura que ya la conocemos, primero nos dan el momento de inercia. Dice, mira, si ya le calculado tantas veces, te la vamos a dar. Es el momento de inercia. Y la obtuvimos, ¿se acuerdan que en la clase la obtuvimos? La clase pasada, no me acuerdo, o antepasada, calculamos y nos dio ese valor. Ahora nos dicen qué pasaría si tú la soltaras de distintos puntos. Al soltarla de distintos puntos, calcular la aceleración. Entonces, toda esta figura, nosotros la podemos representar en un punto. Imaginemos por ahí, que es el centro de masa. Entonces, ese centro de masa va a ser fijo, va a tener un R fijo. Y es el centro de masa el que se va a mover en la figura. Entonces, acá está en distintas posiciones, sigue estando el mismo R, es el mismo R, está a la misma distancia, no cambia el centro de masa. Pero sí lo que cambia es el ángulo. Por lo tanto, el torque no es el mismo. Sí, entonces es como para terminar lo que habíamos conversado, que en cada uno de los casos, en el A, B, C, lo que voy a obtener es que tengo el pivote, voy a ir a dibujar el pivote, y es como que toda esa representación fuese un solo punto, R. Después tengo el otro, este es el pivote, y está con otro ángulo, R. Y el último está acá, R. Entonces, es el mismo objeto, con la misma masa, el mismo radio, pero va a tener torques distintos. Porque el peso va para acá, mg, el peso va para acá, mg, y para acá, mg. Por lo tanto, los torques son distintos. ¿Cómo es distinto? Porque recuérdense que pescan el R, y lo ponen ahí. Entonces aquí tengo 1, después pescaría este de acá, lo llevaría ahí, tengo el 2 y pesco este de acá y el 3. Entonces los ángulos no son los mismos y los torques no van a dar en el mismo ángulo. El primero, este es negativo, el primero es negativo porque va hacia adentro por la regla de la mano derecha, voy a ponerlo en verde, el torque, porque va de R cruz F. El otro es positivo, el último, y el otro también es negativo. Y lo que lo invitan a calcular cuál de los tres casos va a acelerar más. Entonces simplemente calcular el torque en cada uno. ¿Por qué? Yo tengo el torque, que es el R cruz F. El R es el mismo para todos, el MG es el mismo para todos, pero el ángulo no es el mismo. En este va a ser R cruz, va a ser negativo. Ahí el ángulo es negativo, entonces basta con que calcule ese ángulo. Ahí lo podía suponer, vamos a suponer, una suposición nomás, es como lo preguntan, calcula la aceleración angular en las posiciones A, B, C, habría que hacer geometría, pero vamos a suponer nomás que el ángulo es 30, entonces me quedan menos 30. El segundo caso lo voy a poner acá, el R es el mismo, el MG es el mismo, pero el ángulo no.
Entonces, como el ángulo no va a ser el mismo, yo podría decir cuánto es el ángulo. R cruz va a ser más grande, menos 60. Y el tercero va a ser R, MG, seno, y ese va a ser positivo, 30. Y puedo calcular los torques. Y después que calcule el torque, simplemente el momento de inercia, que lo sé calcular por la aceleración. Se van a ir los R y puedo calcular la aceleración. En la realidad, ¿cómo lo podrían hacer? Y esto se los voy a dejar a ustedes como tarea. Es que para poder resolverlo, tienen que hacerlo de nuevo por partes. A lo que voy es lo siguiente. Calcular que son dos barras distintas. Y cada una de estas tiene un peso distinto. Y ahí pueden calcular el torque total. El torque del primero y el torque del segundo. Son los únicos dos torques que van a ver. Después calcular el de acá. El torque de este y el torque de ese. Y después el torque de este y el torque de ese. Y ahí calculan el torque total. Yo estaba haciendo como la aproximación si es que subiera el centro de referencia, pero realmente nunca lo hicimos así, nunca calculamos el centro de masa. Entonces tendríamos que hacerlo simplemente así, calcular dos puntos. Su peso, y eso son lo único que generan torque. Su peso, su peso, su peso, su peso. Y generan torque. Y calcular el torque y hacer que esa suma de torque sea igual al momento de inercia, que ya lo calculamos, que los dan ahí el momento de inercia, por la aceleración. Y eso es todo. ¿Ya? Entonces, la próxima clase, si antes de empezar, si es que vamos a ver otro temario, podríamos resolver este. ¿Ya? Pero me gustaría que ustedes también lo trataran de hacer. Y después vienen como exactamente los mismos, pero ya es ejercitación. No sirve de nada que haga todo yo si ustedes no ejercitan de igual manera. Y no se relajen aunque tuvieran buenas notas en el primero. Recuerden que vale exactamente lo mismo que el segundo certamen. No sé cuándo dará la nota al control. Se van a demorar, se tienen que demorar lo que se tienen que demorar porque lo revisan bien. Y imagínense todos los controles que tienen que revisar y si están escritos a mano y con no muy buena letra, uno humano, es mejor que se demoren a que lo hagan rápido, porque si lo hacen rápido te la van a revisar mal. Sí o sí las notas van a estar al final del semestre, pero lo ideal es que esté lo antes posible, pero también uno tiene que pensar que están corrigiendo. Y son 2 semanas por si acaso. Legalmente uno puede tener hasta como 2 semanas, igual se puede extender para que te entreguen una nota. ¿Ya? Recuerda que las clases son grabadas y después las pueden ver cuando ustedes estimen conveniente y lo estaríamos viendo la próxima semana y cualquier problema recuerden que pueden mandar un correo. ¿Ya? Lo estamos viendo, cuídense, que les vaya muy bien. Chao, chao. Pero gracias, que esté muy bien. Chao, profe, hasta luego. Hasta luego. Chao, profe, gracias.